Episodio número 2802. Amados hermanos, queridas hermanas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este miércoles 15 de mayo. ¿Quién lo diría? Avanzando en esta lección 7, motivados por la esperanza. ¡Wow! Hoy continuamos con aquel tema de ayer de William Miller y la Biblia. Hoy el tema los 2300 días de Daniel 8:14. 2300 días de Daniel 8:14. Hoy venimos a navegar en aguas profundas. Y en breve aquí les presento esta frase, este pensamiento que nos ocupa en la voz de una de nuestras oyentes, una gran amiga que se animó a participar. Omar Medina les acompaña. Mis cordiales saludos para todos esos valiosos oyentes de audio de bendición. Y para ti, Omar, un abrazo grande, caluroso, desde aquí tu tierra, Santo Domingo, tierra que te espera y te quiere ver muy pronto por acá. Pues esta frase es muy atinada para el mundo de hoy, así que escuchen. Nadie merece tus lágrimas, y el que la merece jamás te hará llorar. Pablo Coelho. Hey, excelente, excelente. Muchas gracias, mi hermana, muchas gracias. Qué bien, ¿verdad? Esta es la participación de Carmen Martínez, la maestra Carmen Martínez, a quien conozco, muchos años, una persona muy cercana a lo que ha sido mi trabajo, a mi persona. He compartido con su familia, con su hija Sheila, con sus nietos, bueno, su nieto y sus nietas, jóvenes muy dispuestos, jovencitos muy dispuestos. Son una familia muy linda. Muchísimas gracias, Carmen. ¿Ve? Se animó a participar, Carmen Martínez. Ella colecciona también como yo estas cosas, es un amante de la literatura y todo eso. Y esta frase de Paulo Coelho es un autor, un escritor, novelista, dramaturgo, letrista brasileño. Vive en Ginebra, Suiza, con su esposa desde 1980. Muy interesante Coelho. Muchas personas, tú sabes, güey, no, mira Coelho, que aquí, que allá. Pero, anyway, las frases son frases. O sea, siempre he dicho que no se trata así como de pastores, diáconos de la iglesia y eso. Él es muy famoso, muy conocido. Tiene 76 años ya. He leído algunas de sus obras, muy interesante. Maneja el tema del bien, del mal. Siempre se creyó como que era ocultista o que tenía alguna creencia. Pero dice, no, simplemente, o sea, que el género novela te combina la realidad con la ficción, ¿no? Y esta frase muy bonita, muy al punto, en uno de sus personajes: nadie merece tus lágrimas, y el que la merece jamás te hará llorar. Tremendo, está bueno eso. Nadie merece tus lágrimas, y el que las merece jamás te hará llorar. De Paulo Coelho. Muy bien. Vamos a lo que nos ocupa aquí para este miércoles, los 2300 días de Daniel 8:14. Y un comentario poderoso, oportuno, necesario que nos hace ahí el asesor teológico, el profesor Humberto Méndez. Viene en breve, muy interesante. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, gracias, Señor, te damos, muchas gracias, porque en esta oportunidad nos concedes este tiempo de estudiar tu palabra, tener esta libertad, estos medios para llegar a tantas y tantas personas. Fortalécenos en ti, y que al abordar este tema nos quede lo suficientemente claro en lo que vamos a estudiar hoy y mañana hasta el viernes, para que esto eche raíces en nuestros corazones y confiemos en la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos como una antorcha que arde en lugar oscuro,
que esta sea una experiencia para cada uno de nuestros oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Bien, como comenzábamos en el día de ayer acerca de William Miller, él observó que los acontecimientos predichos por los profetas se cumplieron con precisión. Los 400 años de los descendientes de Abraham en Egipto, los 40 años de peregrinación de Israel por el desierto, los 70 años del cautiverio de Israel y las 70 semanas determinadas para Israel en Daniel. Entonces, aquí yo escribí poderoso planteamiento de lo que motivó a Guillermo Miller. Cuando él se encontró con un periodo profético un poquito más largo, más extenso, y que llegaba a sus días, entonces se activó en un estudio más delicado, más preciso y a exponer estas cosas. Muy interesante. Vamos a la Biblia, por ejemplo. Vamos a ver qué nos dicen estos versículos sobre el calendario de Dios para el primer advenimiento, o sea, como el tiempo que Dios había fijado para esa primera venida, ese advenimiento del Mesías. Vamos, por ejemplo, a Marcos capítulo 1, versículo 15. Acompáñame, estoy aquí en Marcos 1:15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Tremendo, o sea, el tiempo que se ha cumplido, ¿no? Gálatas 4:4, una cita muy famosa, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Otra cita es Romanos capítulo 5, versículo 6. Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. O sea, existe un tiempo y un cumplimiento del tiempo. Mas llegado el cumplimiento del tiempo, como dice Gálatas 4:4. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de eso? De lo que podríamos llamar el calendario de Dios para el primer advenimiento. Número 1, que el tiempo se ha cumplido. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por nosotros. Entonces, a medida que Miller estudiaba las profecías comparando un pasaje con otro, llegó a la conclusión de que si Dios tenía un calendario divino de principio a fin en la Biblia, también debía tener un calendario divino en cuanto a la segunda venida de nuestro Señor. Precisamente por lo que encontró en Daniel 8:14, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos allá. Daniel capítulo 8, versículo 14. Dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entonces, ¿qué acontecimiento debía ocurrir al final de los 2300 días? El santuario será purificado. William Miller aceptó la creencia popular de que la purificación del santuario era la purificación de la tierra mediante el fuego. Eso era lo que muchos investigadores, como entre ellos Sir Isaac Newton, ¿sí? El de la ley de la gravedad, él creó un libro acerca de sus apuntes sobre Daniel y Apocalipsis. Decía que para mediados del siglo XIX habría una gran conmoción en el mundo. Se refería a esos años entre 1840 y 1845, en la época de Miller, y como Miller lo estaba planteando, porque Miller no fue el que descubrió eso. Eso ya muchos autores lo vamos a ver más adelante, que lo destaca ahí el Super Humberto, porque eso se creía que era como que el mundo se iba a acabar en ese tiempo, como que la tierra, que se entendía que era como el santuario, sería purificado y se purifica con fuego. Entonces él estudió diligentemente las escrituras para comprender un acontecimiento de tan abrumadora importancia. Descubrió la conexión entre Daniel
8 y 9. En Daniel 8 el ángel recibió instrucciones de enseñar la visión a este hombre, Daniel. Al final del capítulo, la única parte de toda la visión de Daniel 8 que queda sin explicar era la de los 2300 días. Era un periodo bastante largo, por eso Daniel quedó impactado, porque obviamente iba a sobrepasar sus días. Más adelante el ángel regresó y le dijo a Daniel: ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Esto era para ayudarlo a entender los 2300 días. Sabemos esto porque después de pedir a Daniel, entiende pues la palabra y entiende la visión, las primeras palabras del ángel fueron: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. La palabra traducida como determinada significa literalmente cortadas. 70 semanas, 490 años, han de ser cortadas. ¿Pero a partir de qué? ¿De dónde se van a cortar? De la visión de los 2300 días. Obviamente la única parte de Daniel 8 que Daniel no entendió y que el ángel vino ahora a explicarle. Muy interesante. Aquí escribí, wow, más claro de ahí ni el agua clara. Porque, por ejemplo, ahí les quedé de contar una experiencia que yo tuve. Haciendo este estudio, una vez hubo una situación, se estaba dando el libro de Daniel y las personas que estaban exponiendo, pero fueron, bueno, a medio trimestre me entregaron a mí la lección. Porque se dio una situación ahí que no recuerdo exactamente qué fue. O sea, que me dijeron: tú te tienes que encargar ahora. A mí me encantaba hacer eso del estudio de la Biblia. Siempre lo hice durante años y años en Radio Amanecer. Estudio sistemático de la Biblia. Bueno, se llama Radio Amanecer en Estudio. Y haciendo ese tema de Daniel, alguien quedó impactado, un muchacho evangélico, yo recuerdo, me llamó. Me dijo: wow, qué interesante, Daniel, wow. Qué interesante, Daniel 2. En mi iglesia no hablan sobre eso. Y entonces yo le dije: pregúntale a tu pastor, ¿por qué no estudian el libro de Daniel? Y entonces él me dice que le preguntó. Y luego me llamó, me dijo: le pregunté, pero él me dijo que eso es un libro sellado, que ese es el libro para el tiempo del fin, que ese libro no es para entenderlo ahora. Imagínate tú. Y así anda la gente. Entonces, nos hicimos muy amigos ese muchacho. Yo no sé finalmente qué se hizo él, pero él siguió escuchando la emisora, siguió aprendiendo. Porque te voy a decir algo, manito, el desconocimiento, lo que se llama la ignorancia, genera con frecuencia más confianza que el conocimiento. O sea, la ignorancia genera confianza con más frecuencia que el conocimiento. Conocer estas cosas es estudiarlas. Y hay dos aspectos de la Biblia que cuando hablo con personas que contradicen esto no me saben explicar. Por ejemplo, cuando es el tema del sábado, yo le digo: tú sabes que Dios es el creador, ¿verdad? Sí, Dios es el creador, ok. ¿Tú conoces el relato de la creación? ¿Qué pasó en el séptimo día? Oh, que Dios reposó. Pero eso no significa, bueno, no es que no significa. ¿Qué dice que Dios hizo con el sábado aparte de reposar? No, ¿qué dice? Vamos a Génesis 2, 3. Desde el 1 hasta el 3, que habla de que Dios no solo reposó de la obra creada, sino que Él bendijo y santificó el séptimo día. Y en ninguna parte de la Biblia tú te vas a encontrar con que eso cambió. En ninguna parte. En el texto bíblico eso no aparece. De que se le quitó la santidad y la bendición que Dios le dio el sábado. No aparece, número 1. Y número 2, esta profecía. Porque hay gente que comienza a contradecirlo, gente que ha sido adventista, que no le gustó esto, que lo niegan, todo, whatever, lo que quieran decir. Pero a la hora de la hora no te saben demostrar qué es lo que significa Daniel 8:14, ni la historia, porque si te niegan que hay un santuario en el cielo, entonces no van a entender Daniel, ni van a entender el libro de Hebreos, ni van a entender Apocalipsis. Porque Apocalipsis que dice que se abrió el templo, que el cielo y todo. O sea, hay un templo celestial.
Hay toda una lección objetiva. El santuario en la economía judaica, en el Antiguo Testamento, el tabernáculo, era una lección del plan de salvación, era una ilustración del plan de salvación. El sacrificio, el cordero, el altar del holocausto al frente, ¿verdad? El lavacro, el altar del sacrificio, los dos muebles que estaban afuera, dentro los tres muebles que estaban dentro, el pan en la mesa de los panes de la proposición, el candelabro y el altar del incienso. Después del velo, en el lugar santísimo, estaba el propiciatorio, ahí donde estaba la Shekinah, la presencia de Dios. O sea, todo eso ilustraba lo que en el devenir histórico, todo lo que iba a suceder. Conocemos el sacrificio de Cristo en la cruz. El sacrificio, muy bien. Y Él entra a ministrar por nosotros en el santuario. Pero había una parte que se hacía una vez al año, que era la última fase del santuario, el día de la expiación, Levítico capítulo 16, y la solemnidad de ese día, y lo que significaba. Entonces, en el marco de la ilustración que ofrece la historia bíblica de lo que realmente sucede en el santuario, ahí apuntaba la purificación del santuario desde la época que Daniel señala, desde la época que se puede mostrar, como vamos a seguir hablando mañana, del tema a dónde apunta eso, dónde comienza, dónde termina. ¿Ok? Muy, muy, muy interesante. Hasta le he quitado el tiempo aquí al Super Humberto, pero él viene ahora, él viene en breve. Puesto que el punto de partida de las 70 semanas era desde que salga la orden de restaurar y reedificar a Jerusalén, Daniel 9:25, entonces Miller sabía que si tenía esa fecha, podría conocer el comienzo de las 70 semanas y de la profecía de los 2300 días. Tremendo. Vamos con Humberto, que nos tiene un dato interesante aquí, unas anotaciones históricas de esa cronología de las profecías. Vamos con el Super Humberto Méndez, el asesor teológico, y su importantísimo comentario. Adelante, mi hermano. ¿Por qué no hablar un poco en torno a los 2300 días de Daniel 8:14? El doctor George Bush, con el mismo nombre de aquellos que fueron presidentes de los Estados Unidos, pero este era profesor de hebreo y de literatura oriental en la Universidad de Nueva York. En una carta que le dirigiera a Miller y que fue publicada en 2 periódicos adventistas, en el Heraldo del Advenimiento y en Señales de los Tiempos, en los números 6 y 13 de marzo de 1844, hizo algunas importantes declaraciones en torno a los cálculos hechos por Miller y sus compañeros. Dice el doctor Bush: me parece que no hay por qué censurarle a usted ni a sus amigos por haber dedicado mucho tiempo y atención al estudio de la cronología de la profecía, ni por haberse afanado tanto en determinar las fechas del principio y el fin de los grandes periodos de esta. Si el Espíritu Santo indicó periodo en los libros proféticos, fue sin duda con el fin de que fuesen estudiados y probablemente también de que concluyeran por ser del todo entendidos. Y a nadie se le debe tachar de insensata presunción, porque con toda reverencia trate de comprenderlo. Al tomar un día como término profético de un año, creo que se mantienen en el terreno de la más sana exégesis, apoyados además por los grandes nombres de Meade, de Sir Isaac Newton, de Kirby, de Scott y de Kay, y una legión más que hace mucho tiempo llegaron a conclusiones idénticas a las de ustedes en esta materia.
Todos ellos concuerdan en que los tiempos principales mencionados por Daniel y por Juan terminan efectivamente hacia nuestra época contemporánea, y rara lógica sería la que les condenase por sostener los mismos puntos de vista que tantos resaltan en los escritos de aquellos eminentes teólogos. Los resultados que ustedes obtuvieron en este tiempo de investigación no me parecen tan errados que afecten uno solo de los grandes intereses de la verdad. Se equivocaron ustedes en lo relativo a la naturaleza de los acontecimientos que deben producirse a fin de estos periodos. Este es el defecto primordial de su exposición, y ahí cierro la cita. Estuvieron equivocados en cuanto a la venida del Señor, pero nosotros estamos ciertos de que el Señor entró al lugar santísimo a interceder por nosotros. Wow, gloria a Dios, tremendo dato. Yo no conocía eso. Fíjate, como un teólogo contemporáneo de aquellos años, pues reconoció eso. Porque la Biblia, mi gente, el estudio de la Escritura no es de particular comprensión, o sea, la profecía no es de interpretación privada o particular. O sea, es un mensaje abierto para todos. Es un mensaje de código abierto, o sea, la Escritura es para todos. O sea, no, que los adventistas, el evangelio, no, es para todos. Entonces tú tienes que buscar en la Biblia ese sentir de la verdad. Como dice, por cierto, el Super Pablo en una cita que busqué por aquí de 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 8. Ese texto sí, márquelo, subráyelo, resáltelo, memorícelo, practíquelo, compártalo. 2 de Corintios 13, 8. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Agradezco mucho ahí el comentario esclarecedor del Super Humberto, muy bueno, bien interesante, qué bonita carta, ¡Wow! ¡Qué franqueza! Porque ciertamente hay luz ahí, porque solamente hay que saber investigar y buscar y conocer. 2 de Corintios 13, 8 nos da la pauta de que nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y de hecho ahí vuelve la recomendación que hicimos la otra vez del libro 1844, Hecho Simple, de Clifford Goldstein. Yo lo tengo, el librito, bueno, gracias a mi amiga Lili Peña, de cubana, pero vive en España, que me hizo llegar el librito. Yo lo tenía en PDF, creo que está en PDF, se lo puedo regalar al que lo pida, porque él se dedicó a estudiar eso. Los días que él conoció el mensaje adventista, Clifford Goldstein, él no venía de una familia adventista, era de origen judío, más bien, era de familia judía y tenía esa práctica, y, aunque no era ortodoxo y eso, pero conoció el mensaje adventista, le gustó el mensaje pro salud y todo. Y en esos días comenzó a escuchar esas conversaciones, esas discusiones de que no había ningún santuario, que Cristo no estaba allá, que por aquí, que por allá. Entonces él dijo, bueno, si es falso eso, es falso todo lo demás de lo que yo he creído en la iglesia adventista. Y él dijo, se dio la oportunidad, era un hombre joven en ese momento, y comenzó a investigar por él, con la Biblia y con fuentes históricas, sin más nada, sin Elena White ni nada de eso. Comenzó a investigar el tema. Y de ahí resultó el librito 1844, Hecho Simple. Eso es una verdad comprobada de la Escritura, comprobada numéricamente, porque la matemática es exacta. Y entonces eso, la fuerza de la matemática se impone ahí. Muy interesante, pero el tema va a continuar porque mañana esto se pondrá bueno, esclarecedoramente bueno. Este tema aquí, porque en el marco de esta lección 7 de motivados por la esperanza no se fundamenta en algo, ficticio ni débil. Es un firme fundamento el que tenemos en la Escritura. Tú, hermanito, entonces la cita, ¿verdad? La apuntaron ya por ahí. Recuerden, vale más tinta borrosa que memoria brillante. Escriba 2 de Corintios 13, 8. Hágalo
un lema de su vida. Mira cómo lo dice la traducción en lenguaje actual, TLA, 2 Corintios 13:8. Solo podemos hacer lo que está a favor de la verdad y no lo que está en contra de ella. Tremendo. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. 2 Corintios 13:8. Escríbalo, márquelo, subráyelo, resáltelo, memorícelo, practícalo, compártalo. Téngalo pendiente, mi hermano. Ponga eso por ahí. 2 Corintios 13:8. Porque esto no es una opinión, esto no es un criterio particular. Estos son los hechos. Y es lo que la Biblia enseña. Y es lo que vamos a continuar desarrollando en el día de mañana. En este estudio sistemático, o sea, un estudio que no es algo de ahora para ahorita, es algo que lleva una coherencia, ¿verdad? Un sistema, un asunto de que continúa cada día. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido hoy? Bueno, comenzamos a aprender eso de los 2300 días de Daniel 8:14 y todo el contexto, de dónde parte, cómo es, de dónde viene, hasta dónde se extiende, que es lo que vamos a enfatizar mañana si Dios lo permite. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, adoramos, glorificamos tu nombre. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad de conocer tu palabra. Solo te pedimos, Señor, que esto, más que un conocimiento que podamos adquirir, se trata de cuánto aplicamos de eso a nuestra vida diaria. Con cuánta frecuencia podemos enseñar a los demás acerca de esto. Danos sabiduría de lo alto, Señor, a fin de que esta gran verdad, esta luz en tu palabra pueda llegar a muchas personas. Y que asumamos ese compromiso, ese reto, ese desafío de ser fieles a la verdad de la Escritura, que nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Capacítanos para esto, Señor, y para cualquiera que demande razón de nuestra fe. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo lo suplicamos. Amén, Señor. Amén. No se pierda para mañana jueves, Dios mediante, la cronología profética más larga. Esto pica y se extiende, ahora sí, de manera literal, porque será la continuación del estudio que comenzamos hoy. La cronología profética más larga. Interesante. Anímense, mi gente, anímense a participar con la frase del comienzo del programa. Pueden hacerlo vía WhatsApp, una frase, un pensamiento, una idea, como un mensaje breve. Fíjate que fue menos de un minuto lo que nos regaló Carmen Martínez al principio del programa. Ustedes pueden hacerlo también y enviarlo como un audio normal de WhatsApp al +1 484 838 8989. +1 484 838 8989. Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada. Ánimo contra el miedo. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Hay paz. Dale. Hay paz.